Bueno, un saludo a todos, queridos estudiantes de quinto año. Vamos a continuar con el avance teórico, en este caso correspondiente al segundo parcial, y vamos a iniciar con el tema de tratamiento endodóntico en el paciente integral. Esta clase o este tema se va a dividir en dos partes. La primera clase va a estar subida en el Classroom y posiblemente la segunda, dependiendo cómo va la situación, va a ser de manera presencial o también va a ser subida mediante video en el Classroom. Este tema es realmente muy amplio. Como ustedes saben, ya llevan la materia de endodoncia uno y 2 en tercero y cuarto año, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un compendio, tratar de hacer lo más resumido posible esta parte, pero creo que la parte más importante y relevante tal vez para esto es hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, la primera clase vamos a centrarnos prácticamente en diagnóstico pulpar y veamos hasta dónde avanzamos en esta hora si es que vamos a abarcar lo que es diagnóstico periapical también. Y posteriormente vamos a hablar un poquito del plan de tratamiento y el tratamiento endodóntico. Bueno, ¿qué es un diagnóstico clínico, no? Tenemos que aprender a ver las características que tenemos que buscar en nuestros pacientes mediante un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico clínico? Según la OMS, es el proceso de identificar una enfermedad, afección o lesión según los signos y síntomas, el historial de salud y el examen físico de un paciente. Prácticamente es dar el nombre a la enfermedad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer en la parte endodóntica? Es principalmente saber qué es lo que tiene la pieza dentaria y cuál es la razón de este dolor en muchos casos o de esta condición. Eso es diagnóstico. Y entonces, el proceso de diagnóstico lo vamos a dividir en 6 etapas. La primera parte es importante analizar lo que es el motivo de consulta de nuestro paciente. Entonces, tenemos que hacer un diálogo con el paciente sobre su motivo de consulta. En muchos casos, este va a estar referido al dolor, principalmente en la parte endodóntica. Debemos indagar sobre estos síntomas y antecedentes de esta condición, de este dolor, de este motivo de consulta. Tenemos que hacer también pruebas y exámenes clínicos objetivos para llegar a un correcto diagnóstico, obviamente, ¿no? Y con esto ya vamos a tener las herramientas para hacer un diagnóstico presuntivo. El quinto punto es la formulación de diagnóstico definitivo con la ayuda de exámenes complementarios, es decir, este diagnóstico presuntivo con los exámenes complementarios y vamos a llegar a un diagnóstico definitivo. Y por último, una vez que ya tenemos el nombre de la patología o de la condición de la enfermedad, nosotros ya sabemos cuál es el plan de tratamiento que debemos seguir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como en todas las áreas o los acápites dentro de la odontología, es realizar primero una correcta historia clínica odontológica. ¿Y qué es la historia clínica odontológica? Es un documento médico-legal que traduce el accionar de un profesional. Este documento puede ser requerido por las autoridades competentes. Esto en caso de que pueda presentarse algún tipo de peritaje o algún tipo de proceso, llamémoslo así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la historia clínica como un elemento de respaldo frente tal vez a alguna acusación de nuestros pacientes. En la historia clínica, el profesional consigna y conserva los aspectos más relevantes del paciente. Entonces, tenemos que hacer una correcta historia clínica, donde tenemos que anotar realmente lo importante en nuestro diagnóstico, en nuestro pronóstico, en nuestro plan de tratamiento prácticamente. Incluso en el tratamiento tiene que ser bien detallado de lo que se ha realizado. Entonces, por lo tanto, la historia clínica odontológica tiene que ser limpia, organizada y sistematizada. Toda la información recabada del paciente debe estar anotada, debe ser actualizada constantemente. Esta parte es sumamente importante. En muchos casos hay pacientes que sí se han hecho llenar una historia clínica, pero posiblemente hayan dejado de asistir a la consulta odontológica por un par de meses o incluso años
Y obviamente tenemos que actualizar esos datos. Tenemos que preguntarle nuevamente al paciente ciertos datos relevantes. Se debe respaldar con fotografías, radiografías, exámenes de laboratorio, etcétera, ¿no? Son elementos sumamente importantes que tienen que estar guardados y registrados dentro de nuestra historia clínica. El clínico debe hacer las preguntas necesarias para efectivizar el proceso diagnóstico. Entonces, no tenemos que escatimar en tiempo. Si hay algo sumamente importante y relevante que tenemos que preguntar al paciente, esto tiene que estar anotado en la historia clínica. Y la última parte, esta parte es sumamente importante también, que además del diagnóstico, que debe estar anotado, el plan de tratamiento, debe estar firmado el consentimiento informado. En el consentimiento informado nosotros explicamos o detallamos ciertos puntos relevantes de manera general o de manera específica según la situación del paciente. Entonces tenemos que redactar esto en nuestra historia clínica y este consentimiento informado, el paciente debe leerlo, debe autorizarnos. Eso es prácticamente el consentimiento informado. Es la autorización del paciente a efectivizar ese tratamiento que le estamos planteando al paciente. ¿Qué quiere decir? Que antes de esto, nosotros tenemos que explicarle al paciente los pros, los contras, ciertas condiciones tal vez que podrían no ser tan favorables. Todo esto tiene que estar anotado y tiene que ser explicado de manera correcta al paciente también, ¿no? Porque si lo hacemos de manera correcta antes, el paciente ya va a saber a qué se está teniendo y cuáles son las situaciones que presenta, ¿no? Y finalizando con la firma del paciente. La anamnesis, igual, sumamente importante, es una parte importante de la realización de la historia clínica. ¿Y qué es la anamnesis? La anamnesis es el diálogo con el paciente. En esto tenemos que anotar los datos personales principalmente, la afiliación del paciente, tenemos que pasar al motivo de consulta y síntomas, ¿no? Esta parte igual tenemos que hacer mucho énfasis preguntando al paciente si presenta en muchos casos dolor, inconformidad estética, presencia de lesiones atípicas, todo eso el paciente nos relata. Prácticamente su motivo de consulta casi siempre es estos tres puntos, ¿no? El paciente te puede relatar dolor, el cual puede producirse al momento de la masticación, dolor a la palpación, incluso en algunos casos puede ser de tipo nocturno o de tipo constante. El dolor puede ser pulsátil, irradiado, etcétera, ¿no? Otro motivo de consulta muy común y frecuente es la inconformidad estética, sobre todo en piezas dentarias que han recibido tal vez un tratamiento de endodoncia previo. Estas piezas dentarias presentan cambio de coloración, tienden a tornarse medio plomizas, medio grisáceas o medio moradas, ¿no? Entonces es algo a veces que no le gusta al paciente. Cambio de coloración, extrusión también. Esta parte de extrusión igual es muy frecuente, sobre todo en esos pacientes que ya están perdiendo tal vez estructuras periodontales de soporte. Debido a esto hay extrusión de las piezas dentarias o en muchos casos también por falta de antagonista hay extrusión y eso en muchos casos le molesta por parte estética o funcional al paciente. En muchos casos también vienen por obturaciones que se han salido, se han fracturado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en muchos casos también por presencia de lesiones atípicas, aumentos de volumen, presencia de tractos sinusales. Todo esto tiene que ser sumamente indagado en la localización, es decir, dónde, en qué pieza, en qué sector, en qué área. El paciente nos va relatando esto. El comienzo, desde cuándo ha notado que han empezado a surgir estos síntomas, la intensidad, qué tan, qué tan fuerte es esta situación, qué lo provoca. En muchos casos, estímulos térmicos, pulsátiles o de presión, por ejemplo. La duración también, el paciente nos va a relatar en el momento del motivo de la consulta. ¿Cuánto dura? ¿Es constante el dolor? ¿Dura unos cuantos segundos, unos cuantos minutos, etcétera? La anamnesis, entonces, como les decía, tenemos que analizar también en esta parte lo que son los antecedentes médicos.
En esta parte tenemos que hacer mucha puntualización en la parte de enfermedades sistémicas de base que tiene el paciente. Afecciones cardíacas, por ejemplo, presión alta, problemas gástricos, diabetes, alergias, si el paciente toma algún tipo de medicación rutinaria o momentánea. Todo esto nos ayuda no solamente al diagnóstico, porque en muchos casos hay ciertas afecciones o ciertas enfermedades sistémicas que sí pueden repercutir a nivel de salud oral, pero también pueden ser vía para otro tipo de patologías o enfermedades, las cuales tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si es que el paciente está tomando algún tipo de medicamento, es sumamente importante ver qué está tomando, para qué lo está tomando. Si el paciente tiene alergias también, el paciente a veces ya sabe que presenta alergias, tal vez algún medicamento, analgésico, antiinflamatorio, antibiótico, ¿no? Esto debemos tener muy en cuenta para no tener complicaciones con la alergia. Existen afecciones que justifican modificar nuestro tratamiento. Incluso un tratamiento convencional puede ser alterado en nuestra planificación o en nuestro plan de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto. La exploración extraoral es sumamente importante también. Ya pasamos de la parte de la historia clínica, de la anamnesis, de la entrevista que tenemos con el paciente en el escritorio, a un examen ya más propiamente odontológico, un examen clínico. Primero empezamos por el examen extraoral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer en esta parte? Tenemos que ver el aspecto general y facial del paciente. En muchos casos el paciente, si viene por dolor, incluso viene decaído, deprimido, con una cara de angustia, de preocupación, de dolor, ¿no? Eso tenemos que analizarlo. Tenemos que hacer una palpación extraoral de los ganglios linfáticos. En muchos casos, infecciones crónicas se manifiestan como aumento de volumen en los ganglios linfáticos. Tenemos que ver la palpación y palpar estos ganglios linfáticos. Tenemos que hacer una palpación de la articulación temporomandibular también. Sabemos que hay patologías que, que presentan la articulación temporomandibular y al nosotros realizar procedimientos extensos en odontología, en los cuales el paciente va a estar con la boca abierta por mucho tiempo, podemos agravar esta patología articular, ¿no? Incluso si hay dolor a la apertura, nos va a dificultar algunos tratamientos. Imagínense un tratamiento de endodontia en el cual el paciente va a estar con la boca abierta mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que analizar estos factores. ¿Qué podemos encontrar? En muchos casos podemos encontrar tumefacción facial, sobre todo en esos procesos agudos en los cuales el paciente presenta aumento de volumen, puede ser localizada, puede ser difusa, puede ser firme, puede ser fluctuante. Todo esto tiene mucha relación en los ápices de los dientes afectados, es decir, la pieza dentaria que presenta la patología, normalmente a nivel del ápice presenta este aumento de volumen, esa tumefacción facial. Podemos encontrar de manera extraoral fístulas faciales, ¿no? Esto no es muy común, pero en algunos casos puede presentarse. Por un problema dental, puede haber fístulas faciales, no son muy comunes, pero pueden presentarse. Ganglios linfáticos dolorosos acompañados de fiebre indican cuadros infecciosos, ¿no? Entonces esto también tiene que ser analizado al momento de palpar los ganglios linfáticos. Si hay dolor y hay fiebre, entonces estamos ya seguros de que el paciente está cursando por un cuadro infeccioso y tenemos que hacer un plan de tratamiento en base a esta situación. Bueno, pasamos a la exploración intraoral. Y en la exploración intraoral tenemos que analizar primero la parte de tejidos blandos y en esta vamos a encontrar en muchos casos tumefacciones, aumentos de volumen. Y como les decía, muchas veces está localizada
justamente en relación al ápice de la pieza afectada. Como vemos en esta imagen, vemos una tumefacción, en este caso de un premolar, y está relacionada con el ápice de la pieza afectada. El incisivo lateral superior puede drenar en paladar anterior. Y otro detalle que debemos tomar en cuenta también en algunos casos es que la raíz palatina del primer molar superior, por lo general, presenta la tumefacción en paladar posterior, ¿no? Esos son detalles que tenemos que analizar en muchos casos. Si encontramos tumefacciones principalmente en estas áreas, ya nos podemos dar cuenta cuál es la raíz en este caso que puede estar comprometida, ¿no? La que presenta mayor proceso infeccioso. Otro punto que tenemos que analizar en la exploración intraoral son los tractos sinusales. La trayectoria del tracto sinusal proporciona un dato objetivo para identificar el diente causante. Entonces tenemos que ver cuál es la trayectoria de ese tracto sinusal. Para esto existe una técnica radiográfica que se llama la técnica de cono de gutapercha. Introducimos un cono de gutapercha por el tracto sinusal, como ven acá, y este tracto sinusal radiográficamente nos va a mostrar la dirección donde presenta el proceso infeccioso y nos va a ayudar a identificar la pieza dentaria. El diagnóstico diferencial con fractura radicular y absceso periodontal debe ser realizado. En muchos casos podemos ver tractos sinusales, pero, como les digo, tenemos que analizar si este es por causa periodontal, puede ser un absceso periodontal, por ejemplo, o puede ser por una fractura radicular. Hay que preguntarle al paciente cuándo ha notado, si ha sufrido algún golpe, mm, puede presentarse esta situación y puede desencadenar eso como un tracto sinusal. Ahí está lo que les decía, ¿no? El tracto sinusal. Debemos realizar un sondaje periodontal en los 6 puntos gingivales para medir profundidad de surco gingival o bolsa periodontal, importante al identificar lesiones endoperidontales. Entonces, cuando nosotros estamos sospechando tal vez de una lesión endoperiodontal, tenemos que hacer un sondaje periodontal. 3 sitios por vestibular, 3 sitios por palatino, ver cuál es la profundidad de surco, si hay pérdida de nivel de inserción, si hay bolsa periodontal, y en muchos casos vamos a analizar y vamos a ver si es que es una lesión endoperiodontal o posiblemente solamente una lesión periodontal. Aquí está lo que les mostraba, ¿no? Aquí está el cono de gutapercha, el cual tiene que introducirse por el tracto sinusal y automáticamente en la radiografía nos va a dar la localización de dónde está el absceso. Aquí está otra situación. Cuando, por ejemplo, introduzco mi cono de gutapercha por la bolsa periodontal, también me marca, ¿no? Entonces tengo que hacer esa diferenciación, ese diagnóstico. Dentro de la exploración intraoral tenemos que hacer un examen de las piezas dentarias específicas. Una de las pruebas que debemos realizar es la percusión. Primero, antes de realizar la percusión, tenemos que explicarle al paciente lo que vamos a realizar. Vamos a explicarle cuál es el procedimiento que vamos a hacer y le tenemos que mostrar, como dice acá, tener referencia a una pieza dentaria sana. Tenemos que hacer la percusión en una pieza dentaria sana para que él sienta, para que él vea cómo es la sensación que va a percibir y posteriormente recién la vamos a realizar en la pieza que nosotros sospechamos. Esta percusión debe realizarse con un instrumental romo, por ejemplo, con el mango del espejo. Y debe ser individual en cada diente donde el paciente refiere la molestia. Primero por oclusal. Si la respuesta no es específica, tenemos que hacerla por vestibular. La respuesta dolorosa no indica vitalidad o necrosis pulpar.
sino un signo de inflamación del ligamento periodontal. Entonces, la percusión no es una prueba de vitalidad. ¿Qué nos dice la percusión? Nos dice si hay alguna afección de los tejidos periodontales, llámese ligamento periodontal o hueso alveolar. Si hay algún tipo de patología o cuadro infeccioso crónico a nivel del ligamento o del tejido óseo, el paciente va a sentir cierta incomodidad e incluso dolor. Pero eso no nos indica que la pieza está vital, que tiene necrosis o que requiere sí o sí un tratamiento periodontal o un tratamiento endodóntico. El dolor a la percusión puede deberse a diferentes factores. Puede ser un trauma oclusal, por ejemplo, ¿no? Y obviamente con el trauma oclusal lo que va a ocurrir va a ser inflamación del ligamento periodontal, ¿no? Entonces no es una prueba definitiva. La movilidad es otro punto que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Y tenemos que recordar que la movilidad se clasifica en tres grados. El grado uno, que es un movimiento mayor a lo normal, es leve, en muchos casos imperceptible, pero es levemente mayor a lo normal. El grado 2 es un movimiento menor a 1 milímetro y el grado 3 es un movimiento mayor a 1 milímetro. Lo mismo, la movilidad no es un indicativo de vitalidad pulpar o necrosis, sino de la existencia de un problema del aparato de inserción de la pieza dentaria. Podemos tener una pieza dentaria con una movilidad grado 3, por ejemplo, que puede encontrarse todavía vital, que tal vez todavía no tiene una afección pulpar ni periapical, pero presenta movilidad. ¿Por qué? Porque está cursando una enfermedad periodontal este paciente. En caso de que el paciente sí tenga un problema pulpar, podría revelar una extensión de esta. Es decir, en muchos casos puede pasar que el paciente tenga patología pulpar, por ejemplo, daño pulpar, y obviamente debido a ese daño pulpar, el proceso infeccioso se traslada al tejido óseo y obviamente con esa extensión puede producirse pérdida del tejido óseo y pueda, debido a esta pérdida, haber movilidad. Debe hacerse un diagnóstico diferencial con el trauma oclusal, con enfermedad periodontal y con fractura radicular. Es decir, si hay una pieza dentaria que se mueve, puede deberse a diferentes factores. La más común puede ser enfermedad periodontal, pero también puede ser que hay una fractura radicular o un trauma oclusal y por eso hay movilidad. Pero como les digo, esto no es indicativo o no es un punto, un parámetro exacto para hacer un tratamiento de conductos. Tendría que solucionarse en muchos casos, ver cuál es la causa y en muchos casos evitando esta movilidad dental, tal vez con una ferulización, un ajuste oclusal, un tratamiento, eh, la incomodidad, el dolor pueda desaparecer. Pasamos a lo que son ya las valoraciones o pruebas pulpares, ¿no? Estas pruebas pulpares están destinadas a determinar la respuesta de las fibras sensitivas de la pulpa dental, ¿no? Entonces, para ver si yo tengo vitalidad pulpar, tengo que hacer ciertas pruebas. Estas las vamos a clasificar en pruebas térmicas, las cuales corresponden o las cuales pueden realizarse primero, en algunos casos, con chorro de agua, hielo seco, gutapercha caliente. ¿Cuál es cómo se realiza la prueba térmica pulpar con chorro de agua? Primero debemos aislar la pieza y empezar la colocación de este chorro de agua de distal a mesial. Esta parte es importante. Debemos aislar la pieza. Ahora, lastimosamente, el chorro de agua en muchos casos no es suficiente para valorar la vitalidad de la pulpa, porque está muy relacionado esto a la temperatura del agua la cual estamos colocando.
¿no? Entonces, existen mejores pruebas pulpares. Una de las mejores es el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono o nieve carbónica. Es un spray, es un chorro, el cual se desprende o se expulsa en una temperatura de menos 56 grados centígrados a menos 98 grados centígrados. Entonces, es sumamente frío. Entonces, en este caso, el paciente va a sentir dolor, obviamente es normal por el frío extremo, pero este dolor también hay que ver la duración, cuánto va a durar el dolor o la incomodidad. Es efectiva en piezas con fundas o coronas. ¿Por qué? Porque ese frío muchas veces penetra o traspasa las coronas dentarias y nos ayuda a valorar realmente si el paciente tiene algún tipo de afección pulpar. Otra prueba, en este caso, ya no fría, viene a ser el uso de la gutapercha caliente. ¿Cómo se realiza esta prueba? Se lubrica la pieza dentaria, se le puede colocar un poco de vaselina en la corona, se calienta puede ser un palillo de gutapercha de obturación y se lo aplica directamente sobre la corona. Obviamente va a producirse dolor y hay que analizar la duración de este dolor, cuánto dura para hacer la valoración o diagnóstico. Esto en muchos casos puede darnos un diagnóstico inicial de un inicio de necrosis, el cual es normal que ocurra con este proceso térmico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esas pruebas de sensibilidad térmica están muy relacionadas a ciertas condiciones. Entonces, la transmisión del estímulo puede variar. ¿De qué? Puede variar por el espesor de la dentina, ¿no? Mientras más calcificada está la dentina, mientras más amplia o gruesa sea la dentina, vamos a tener una diferente reacción del paciente, ¿no? Esto está muy relacionado a la edad del paciente. ¿Y dónde debe realizarse la aplicación del estímulo? En el tercio coronal, ¿no? Entonces, en esa parte muchas veces puede haber un espesor de dentina más amplio por la edad del paciente, por la calcificación de la dentina, y puede no transmitirse de manera normal a la pulpa dentaria, ese estímulo, ¿no? Térmico que estamos haciendo. Otro dato que puede alterarnos o debemos tomar en cuenta son las restauraciones presentes, ¿no? Entonces debemos ver si lo aplicamos esta prueba térmica sobre una restauración, puede que no sea tan adecuada la valoración. También debemos tomar en cuenta que puede haber alteraciones fisiológicas o patológicas reparativas en caso de calcificaciones, en casos de dentina de reparación. Está más o menos muy relacionado al primer punto, ¿no? Al espesor de la dentina. Y puede haber también alteraciones degenerativas, reabsorciones internas, ¿no? Y al obviamente tener la pieza dentaria en una reabsorción interna, el estímulo se va a transmitir de mayor manera a la cámara pulpar y puede percibirse mayor dolor. Tenemos que hacer entonces para un diagnóstico lo que son las pruebas pulpares. Hay otros elementos aparte del calor que pueden servirnos o se pueden emplear. Vamos a hablar de las pruebas eléctricas, las cuales pueden ser realizadas, por ejemplo, con este instrumento que ven acá, que es el pulpómetro. No es una prueba eléctrica, es transmisión eléctrica a la cámara pulpar, al conducto radicular. ¿Qué va a sentir el paciente? Sensación de hormigueo o de calor por una leve estimulación eléctrica. Esta es la aplicación, así se trabaja con el pulpómetro. Es una respuesta que puede denotar la existencia de un número variable de fibras nerviosas. No sugiere si la pieza es vital o no, ¿no? Entonces, es una prueba que puede servirnos, pero no es completamente exacta. Existen otras valoraciones, las cuales se realizan, las cuales valoran la vitalidad, que son la flujometría por láser Doppler. En este caso, es un mecanismo, un método no invasivo
para monitorear el flujo sanguíneo microvascular con la flujometría por láser Doppler. Hay otro elemento que también puede ser empleado, que es la oximetría de pulso. Es un método que se utiliza para determinar la saturación de oxígeno de una forma no invasiva. Esto también nos va a denotar si es que hay vitalidad en esa pieza dentaria, ¿no? Por el flujo sanguíneo. Si obviamente está necrótico, no va a marcarnos. Hay otras pruebas también que pueden realizarse que no son tan exactas, pero también pueden utilizarse. Estas son la prueba de cuña. ¿En qué consiste la prueba de cuña? El paciente va a morder un instrumento, este de acá que ustedes ven, para identificar algún dolor agudo a la presión. Esto es útil en algunos casos cuando el paciente no puede identificar la pieza causante del dolor. Entonces coloca este instrumento en diferentes piezas dentarias y cuando el paciente muerde en cierta área, ahí va a identificar realmente que hay incomodidad o dolor en una pieza dentaria. Otra prueba que puede utilizarse es la prueba de tinción. Se utiliza un colorante, puede ser violeta de genciana, y lo que hace este colorante va a penetrar en zonas donde haya microfracturas no desplazadas. A veces hay fracturas que no son perceptibles, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca un poquito de violeta de genciana y automáticamente esta violeta de genciana, por esos surquitos que tal vez no podemos evidenciar de manera visual, de manera directa a un inicio, ahora con la penetración del colorante ya lo vamos a poder hacer. Otra prueba que se utiliza es la transiluminación. Como ven acá, es la aplicación de luz, en este caso por la cara palatina de esta pieza dentaria, y por ese fenómeno de transiluminación vamos a poder ver si es que hay ciertas fracturas. Vamos a ver infracciones en esmalte, también nos sirve para ver restauraciones de resina, caries recidivantes incluso, ¿no? Entonces ahí ya podemos sospechar de que esa pieza dentaria está cursando por un proceso carioso, infeccioso en este caso. Y también puede utilizarse lo que es la anestesia selectiva. Esta prueba nos sirve cuando el paciente igual no puede detectar la pieza dentaria específica que estaba produciendo el dolor. Entonces es útil en dolor referido. Se hace una anestesia intraligamentosa por distal de las piezas, ¿no? Empezando por la arcada superior. Hablando del dolor referido, ¿qué es el dolor referido? Es la percepción del dolor en una parte del cuerpo a distancia de la fuente real del dolor. Es decir, hay un lugar que presenta realmente la patología, pero el paciente percibe este dolor hasta otra parte del cuerpo que se encuentra a una distancia de ese centro específico de dolor, ¿no? Entonces, como ejemplo, los dientes anteriores rara vez pueden presentar dolor referido a otras zonas, mientras que los dientes posteriores pueden referir el dolor a la hemiarcada opuesta o zona periauricular. Es muy raro entonces que nosotros encontremos este dolor referido si es el origen o la causa real un incisivo, que este dolor se sienta en otra zona, en zonas posteriores, por ejemplo. Pero es muy frecuente que cuando un paciente sienta dolor en la zona posterior, en la zona de los molares, no puede identificar si es del maxilar superior o del maxilar inferior. O incluso este dolor puede encontrarse o percibirse a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el momento de hacer la anamnesis, tenemos que preguntarle al paciente dónde sintió el dolor por primera vez. Y eso va a ser indicativo más o menos. El paciente ya se va a dar cuenta, no me dolía en el maxilar superior, qué sé yo, en la parte molar, ¿no? Entonces ya más o menos ya sabemos cuál puede ser el origen inicial. Existe lo que es el dolor no odontogénico. Es decir, muchas veces el paciente puede presentar dolor, pero puede ser por una causa que no sea dental, una causa que no sea odontológica propiamente dicha.
En muchos casos el paciente puede presentar dolor del músculo esquelético. En algunos pacientes que presentan algunas patologías como la fibromialgia o artritis, puede ser incluso este dolor neurovascular. Pacientes que presentan migraña o neuralgia del trigémino. Puede ser un dolor neuropático, lo mismo, ¿no? Migraña y neuralgia del trigémino. Incluso puede ser de origen psicógeno, debido a otro tipo de patologías, como la esquizofrenia, síndrome de abstinencia, estrés severo. Puede estar asociado este dolor a un proceso patológico, a una sinusitis, a otro tipo de tumores, osteomelitis, ¿no? Entonces el paciente puede creer que el dolor es de origen dental, odontológico, pero tenemos que hacer ciertas valoraciones. Por eso es importante el llenado de la historia clínica, ¿no? Estos son dolores no odontogénicos. Ahora, nosotros teníamos, con todo lo que habíamos recabado, más o menos algún tipo de diagnóstico, ¿no? Decía un diagnóstico inicial, diagnóstico presuntivo. Ahora, nosotros con la ayuda de ciertos elementos vamos a entrar a un diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son estos elementos que nos sirven de gran manera, sobre todo en la parte de la endodoncia? Son estudios imagenológicos complementarios, como la radiografía convencional, la radiografía digital y la tomografía. Cada uno de estos tiene ventajas y desventajas, ¿no? Hablemos de la radiografía convencional. Como toda radiografía, lastimosamente, una de las desventajas es que solamente nos da una imagen bidimensional, ¿no? No podemos ver, por ejemplo, la anatomía exacta de los conductos radiculares. Debemos entrenar los sentidos para la interpretación. Debemos tener cierto conocimiento de imagenología. ¿Y por qué? Principalmente porque al ser una imagen bidimensional hay imágenes superpuestas. Se sobreponen las imágenes y pueden darnos algunas apreciaciones que no son al 100% correctas. Lastimosamente, otra desventaja de la radiografía convencional es que tenemos que pasar por un proceso de revelado, ¿no? Y esto en muchos casos puede traer ciertas complicaciones si no sabemos realizarlo de manera correcta. Es muy importante valorar y tener una radiografía convencional con buen color, por ejemplo, ¿no? Eso es sumamente importante. Algo mejor que la radiografía convencional es la radiografía digital, que sí nos da ciertas ventajas respecto a la anterior, pero sigue habiendo la desventaja de que sigue siendo una imagen bidimensional. ¿Cuál es la ventaja de que ya no pasan por ese proceso de revelado, sino las imágenes se obtienen mediante un sensor, los cuales transmiten la imagen hacia un ordenador, hacia un software el cual podemos analizar, ¿no? Entonces, tenemos mayor nitidez. Como les decía, no se ve afectada por el proceso de revelado. Y otro punto a favor es que no perece con el paso del tiempo, a diferencia de la radiografía convencional. Con el tiempo, una radiografía convencional cambia de color, se torna de un color más amarillento, pierde la nitidez, ¿no? Pero con un sensor digital, al almacenarse en una computadora, la imagen va a permanecer y puede guardarse por mucho tiempo. Una ventaja también es que estos sensores digitales trabajan con menor exposición a la radiación. Entonces, es un punto a favor también que tiene, ¿no? Ahora, existe un método radiográfico, sigue siendo radiográfico, pero sumamente práctico y útil cuando nosotros, por ejemplo, tenemos casos más complejos en endodoncia, cuando tal vez existen instrumentos fracturados, tal vez no se ha podido acceder a un conducto, condiciones propias que requieren tal vez una valoración más exacta. Entonces, frente a esas situaciones, contamos con lo que es la tomografía. La gran ventaja de la tomografía, del CONBIN, es que tenemos una imagen tridimensional.
¿no? Entonces, esto es una gran ventaja, porque no solamente vamos a ver la imagen en dos dimensiones, sino podemos ver ya en profundidad esto. Nos da una imagen tridimensional, incluso podemos ver la relación de tejidos blandos con los tejidos duros. Tenemos un campo de visión mucho más mejorada y podemos aislar estructuras evitando superposición. Es decir, podemos pedir incluso una tomografía solamente de una pieza dentaria, una ventana pequeña que se llama, ¿no? Esto nos va a dar gran nitidez si queremos valorar una pieza dentaria. Pedimos una tomografía en un campo pequeño para una pieza dentaria y con este campo pequeño vamos a poder analizar de manera específica todo lo que está ocurriendo en la pieza dentaria. Entonces, como se han dado cuenta y como veníamos hablando, nosotros tenemos este proceso diagnóstico y hemos ido hablando punto por punto. Y como repaso decimos, ¿no? Lo primero que teníamos que haber hecho es dialogar con el paciente sobre su motivo de consulta. Esto en la parte de la historia clínica. Tenemos que indagar sobre los síntomas que presenta este paciente, antecedentes también de este dolor o de esta condición. Tenemos que realizar pruebas y exámenes clínicos objetivos, como hemos visto, percusión, pruebas de vitalidad. Y con esto ya vamos a tener un diagnóstico presuntivo. Ahora, para realizar un diagnóstico definitivo, ya vamos a hacer uso de lo que hemos visto hace rato, ¿no? Pruebas radiográficas principalmente, que son exámenes complementarios. Con esto ya vamos a definir lo que es un diagnóstico y un plan de tratamiento. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es la histopatología de la enfermedad pulpar y periapical. ¿Qué es esta? Es la correlación entre los datos clínicos, lo que estamos evidenciando en nuestro paciente al momento de hacer el examen, con los datos y características histológicas, ¿no? El diagnóstico clínico de la enfermedad inflamatoria pulpar y periapical se basa principalmente en, primero, signos y síntomas, duración de la enfermedad, pruebas de vitalidad pulpar, percusión y palpación. El diagnóstico histológico es una descripción morfológica y biológica de las células y del tejido extracelular de los tejidos enfermos. Es un diagnóstico definitivo este. Para esto, tenemos que tomar en cuenta lo que es la clasificación clínica de enfermedades pulpares. Vamos a utilizar la clasificación del año 2007, ¿listo? La cual definía 5 estados para el diagnóstico pulpar. Tenemos como el primer punto lo que es pulpa normal, pulpitis reversible, pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática y necrosis pulpar. Vamos a analizar punto a punto, uno por uno estos. Primero, pulpa normal. Esta característica, un diagnóstico de pulpa normal, se toma en cuenta desde un punto clínico y un punto radiográfico, pero principalmente podemos decir que una pulpa normal está libre de síntomas. En el examen clínico, ¿qué vamos a ver? Primero, la pieza dentaria no va a presentar signos de lesión cariosa, ¿no? La pulpa obviamente va a responder levemente a estímulos, generando sensación transitoria reversible en segundos. Es decir, a las pruebas de vitalidad pulpar, el paciente sí va a generar sensación, en muchos casos, de dolor, pero esta sensación solo va a durar unos segundos. Y otro detalle es que a la percusión no va a haber sensación de dolor ni incomodidad, es negativa. Al examen radiográfico que vamos a ver, podemos ver diferentes grados de calcificación,
los cuales van a ser variables sin signos de lesión cariosa, como les decía, o de reabsorción ósea. Y otra característica es que el espacio periapical va a estar conservado. En muchos casos podemos ver afecciones cariosas, pero estas pueden solamente comprometer la parte del esmalte. El esmalte no presenta fibras nerviosas. Por lo tanto, este estímulo doloroso no va a trascender hacia la pulpa dental. Cuando una lesión cariosa ya avanza y atraviesa ya el esmalte, ya va a producir mayor dolor e incomodidad. Entonces, si no hay lesión cariosa o si esta lesión cariosa es mínima y solo involucra el esmalte dental, estamos frente a una pulpa normal. Obviamente, como les decía, no tiene que haber ningún tipo de afección también a nivel del ligamento periodontal y tiene que verse prácticamente íntegra o lo más íntegra posible a la radiografía. ¿Qué es una pulpitis reversible? En la pulpitis reversible ya tenemos una inflamación de la pulpa, pero esta ya presenta cierta capacidad reparativa, ¿no? Es decir, hay una sintomatología nula o episodios dolorosos leves localizados. Lo mismo, al examen clínico y al examen radiográfico vamos a analizar qué características presenta. Al examen clínico vamos a ver lesiones cariosas superficiales. En muchos casos puede haber dentina expuesta, tratamientos dentales recientes o restauraciones defectuosas. ¿Qué va a pasar a las pruebas de vitalidad? Va a responder levemente a estímulos generando sensación transitoria reversible en segundos. Es decir, sí va a presentar dolor, pero este dolor, como les digo, dura solamente segundos. La pulpa dentaria, en estos casos, tiene cierta capacidad reparativa. Entonces, no hay todavía algún tipo de problema severo a nivel pulpar, ni a nivel de los tejidos de soporte del diente. Por lo tanto, la percusión es negativa. No hay dolor a la percusión. Al examen radiográfico, ¿qué vemos? En muchos casos vemos signos de lesiones cariosas incipientes o moderadas. Restauraciones también pueden presentarse. Espacio periapical conservado. Todavía, como les decía, no hay afección a nivel de los tejidos periapicales periodontales. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? Todavía no llegamos a un tratamiento endodóntico. El tratamiento en una pulpitis reversible es la eliminación conservadora de la lesión cariosa o del factor irritante. Pasemos a la siguiente. La pulpitis irreversible sintomática. Esta pulpitis irreversible sintomática se basa en hallazgos subjetivos y objetivos de que la pulpa inflamada vital es incapaz de regenerarse. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué nos va a decir nuestro paciente? Principalmente, en un estadio inicial nos va a decir que presenta dolor espontáneo, en muchos casos dolor referido, el cual viene a ser de moderado a severo, puede acentuarse por cambios posturales como al acostarse o agacharse. Entonces, cuando el paciente se acuesta o se echa, puede notar que el dolor aumenta, por ejemplo. A los estímulos térmicos reacciona con dolor que se prolonga por aproximadamente 30 segundos después de retirado el estímulo. Este dato es sumamente importante. Entonces, al hacer la prueba de vitalidad, le aplico el frío, el calor, la prueba eléctrica o la que ya vaya a utilizar, si el dolor se prolonga por más de 30 segundos después de retirado este estímulo, estoy frente a una pulpitis irreversible sintomática. En su estadio avanzado, esta pulpitis irreversible sintomática puede presentar dolor constante, persistente, intenso, localizado, pulsátil, aumenta con el calor y disminuye al aplicar el frío y
Por lo tanto, debido a esto, normalmente se produce en la noche y es un dolor nocturno. Entonces, peor todavía, si el paciente le duele de manera constante una pieza dentaria, este dolor persiste por muchos minutos incluso, entonces estoy frente a una pulpitis irreversible sintomática. La siguiente característica en este caso, ¿no? Dice, la pulpitis irreversible sintomática se basa en hallazgos subjetivos y objetivos de que la pulpa inflamada vital es incapaz de regenerarse. Al examen clínico que seguimos viendo en muchos casos, normalmente está muy relacionado a lesiones cariosas profundas, restauraciones extensas, fracturas que exponen los tejidos pulpares, por ejemplo. Pueden ser por una caries que se está formando o incluso por caries adyacentes a restauraciones o selladores. Fracturas exponen a tejidos pulpares, puede presentarse por una fractura. A la percusión, esta puede ser positiva o negativa, según el estadio de la enfermedad. Entonces, puede presentar algún tipo de dolor o molestia a la percusión. Puede o no. ¿Cuál es el tratamiento en una pulpitis irreversible sintomática? Es la pulpectomía. Ya entramos a un tratamiento de conducto. A la radiografía, ¿qué características tiene una pulpitis irreversible sintomática? Primero, posible engrosamiento del espacio del ligamento periodontal. Vamos a encontrar radiolucidez de la corona, la cual es compatible con caries profundas, con compromiso pulpar. Radiolucidez por debajo de una restauración, que es el signo de caries recidivante, ¿verdad? Una caries adyacente a restauración, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Pasamos a otro diagnóstico, que es la pulpitis irreversible asintomática. Se basa en hallazgos subjetivos y objetivos de la pulpa inflamada vital, la cual es incapaz de regenerarse, más al contrario comienza la degeneración. Al examen clínico, ¿qué podemos ver? Lesiones cariosas profundas, restauraciones extensas. A la percusión, esta puede ser positiva o negativa, lo mismo, según el estadio de la enfermedad, lo mismo que la sintomática. ¿Cuál es la sintomatología? En muchos casos son asintomáticos o hay un dolor leve localizado o a la presión. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, en muchos casos nosotros vemos ya que es una caries muy extensa o que es una restauración muy extensa, pero el momento de realizar la prueba de vitalidad no presenta tanto dolor o es leve o hay dolor a la presión, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a una pulpitis irreversible asintomática. Obviamente, el tratamiento es una pulpectomía, ¿no? En este estadio ya está pasando la pulpa a un proceso de muerte completa, un proceso de degeneración. Está empezando la muerte pulpar. Radiográficamente, ¿qué vemos? Aquí vamos a ver posible engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, radiolucidez de la corona, lo mismo que la sintomática, la cual es compatible con caries profundas, con compromiso pulpar. Podemos ver radiolucidez por debajo de una restauración, lo mismo, signo de una caries recidivante, y puede haber ciertas variaciones en las calcificaciones, podemos encontrar estas. Pasamos al siguiente diagnóstico pulpar, necrosis pulpar. La sintomatología, asintomático o también puede haber dolor espontáneo como extensión de la patología pulpar a los tejidos perirradiculares. Esta parte es importante. Decimos que la necrosis pulpar es el único diagnóstico clínico que describe el estado histológico pulpar. No hay vascularización, es una vascularización inexistente, las fibras nerviosas ya no son funcionales, puede ser una necrosis parcial o completa.
Es decir, puede extenderse a un solo conducto o a la totalidad de los conductos. Es decir, digamos, tenemos una pieza molar, puede que las raíces y los conductos pulpares vestibulares estén afectados, que tengan necrosis, pero puede que el palatino no lo tenga, ¿no? Entonces, esta necrosis pulpar puede ser parcial o completa. Al examen clínico, ¿qué encontramos o qué vemos? Primero, lesiones cariosas extensas con exposición pulpar. A la prueba de vitalidad no responden a pruebas eléctricas, tampoco responden a estímulos fríos, pero sí podría presentar reacción a los estímulos calientes. Hay ausencia de sangrado a la exploración. A las pruebas de percusión pueden ser negativas o positivas. Esto en relación a la extensión de la patología, ¿no? Hay un cambio de coloración, en muchos casos, de la corona. ¿Y cuál es el tratamiento? Una necropulpectomía. ¿Mm? Radiográficamente, ¿qué vemos en una necrosis pulpar? Posible engrosamiento del espacio del ligamento periodontal. Podemos ver radiolucidez de la corona compatible con caries profundas con compromiso pulpar y podemos encontrar lesiones perirradiculares radiolúcidas. Otro diagnóstico, pieza previamente tratada. En este caso es una categoría diagnóstica clínica para los casos con tratamiento endodóntico previo. En estos casos, el sistema de conductos radiculares se ha obturado con algún tipo de material de relleno. ¿Qué características tiene? El paciente no responde a pruebas de diagnóstico, es decir, no hay dolor. Puede haber cambio de coloración de la pieza dentaria. A la percusión puede haber dolor o puede no presentarlo. Ahora, ¿cuál es nuestro accionar? Dependiendo. Si es que existe dolor o si existe algún tipo de, qué sé yo, patología perirradicular, podemos hacer un retratamiento. Pero si por alguna causa está correctamente obturada la pieza dentaria, el conducto radicular en este caso, o no presenta dolor, puede dejarse la pieza así nomás, ¿no? Entonces, el tratamiento es retratamiento o ninguno. ¿Qué vemos radiográficamente? Previamente tratado. ¿Cuáles son los signos radiográficos de fracaso endodóntico? Vamos a ver áreas radiolúcidas periapicales, es decir, no ha llegado el material a donde debía o hay áreas donde no están correctamente eh, empaquetados o colocados estos conos de gutapercha. Puede haber relleno dentro del conducto incompleto, como en estos casos, ¿no? Como veíamos. Puede haber sobreobturación o puede haber falta de alcance de longitud de trabajo. Entonces, en estos casos, como les decía, sí se debería hacer un retratamiento, ¿no? Sobre todo si hay dolor o hay algún tipo de patología o problema periapical. Ahora, otro diagnóstico es el tratamiento iniciado previamente. Es una categoría diagnóstica clínica para los casos de un tratamiento endodóntico iniciado con anterioridad. Por ejemplo, una pulpotomía, donde ya se ha eliminado la pulpa de la cámara pulpar, o una pulpectomía, donde se ha eliminado totalmente el tejido pulpar, pero no se ha finalizado el tratamiento. Esto se realiza en muchos casos como un tratamiento de urgencia, es decir, se ha eliminado el paquete nervioso de la pieza dentaria, pero no se ha hecho un trabajo biomecánico con limas y tampoco se ha obturado la pieza, ¿no? A esto se define o esto se llama tratamiento iniciado previamente.
¿Qué características tienen estas piezas dentarias? No responden a pruebas de diagnóstico. Obviamente, hay signos variados. Puede haber percusión positiva o negativa y puede presentar la pieza dentaria material de obturación temporal o puede encontrarse una cavidad abierta. ¿Cuál es el tratamiento? Depende, ¿no? En muchos casos el pronóstico es favorable y se puede hacer el tratamiento endodóntico, pero en muchos casos puede no realizarse el tratamiento endodóntico por algún tipo de condición particular de la pieza dentaria, ¿no? Posiblemente ya sea una pieza muy destruida, el proceso infeccioso sea muy grande a nivel perirradicular, puede haber fracturas. Entonces ya es más, hay que analizarlo, hay que valorar si es que vale la pena hacer el tratamiento o concluir ese tratamiento o no. ¿Qué vemos radiográficamente en un tratamiento iniciado previamente? Podemos ver posible engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, posibles lesiones radiolúcidas periapicales, radiopacidad de la corona compatible con la presencia del material restaurador. Normalmente está esto en algunos casos, en casos de pulpotomía, sobre todo en piezas dentarias jóvenes, en los cuales vamos a ver ápices abiertos, tratamiento en proceso. Listo. Hasta acá vamos a avanzar, jóvenes y señoritas. Como les decía, dependiendo cómo se va dando la situación, la siguiente clase igual va a ser de manera virtual o de manera presencial. Un saludo a todos, que les vaya muy bien.